Vamos a entrar en materia. Para hoy está previsto que la Cámara de Diputados comience el tratamiento de aquel proyecto de ley que tiene como objetivo cobrar un impuesto a la fortuna a todo aquel que tenga un patrimonio mayor a los 30 millones de bolivianos. Vamos a hablar de este tema y para ello ya estamos en contacto con Omar Yurra, diputado por el Movimiento al Socialismo. Ya lo tenemos. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Frederick, muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos ven a través de Red 1. Muy contento de estar nuevamente en el programa. Coméntenos, por favor, los pormenores de este proyecto de ley. Mira, como tú señalaste, en la Comisión de Planificación de la Asamblea ya hemos aprobado dos proyectos de ley, uno referido al impuesto a las grandes fortunas y por el otro lado el reintegro del impuesto al valor agregado o, si tú quieres, la devolución del IVA. En el primer caso, el impuesto a las grandes fortunas efectivamente está diseñado como un impuesto que se va a cobrar a aquellas personas cuyo patrimonio neto personal sea mayor a los 30 millones de bolivianos. ¿Y por qué hago énfasis en el tema de personal? Es que este impuesto no se va a cobrar a las empresas, no se va a cobrar al patrimonio de los cónyuges, sino única y exclusivamente al patrimonio personal. Patrimonio personal. Aproximadamente, diputado, en Bolivia, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Mira, los multimillonarios en Bolivia ascienden, según estimación del Ministerio de Economía, alrededor de 150 personas, un poco más de 150 personas, que van a ser sujetos de este impuesto a las grandes fortunas. Precisamente es importante señalar esto porque durante estos últimos meses hubo mucha especulación respecto al cobro de este impuesto. Se decía que se iba a cobrar si tú tenías una casa, si tú tenías una movilidad o si tenías un ahorro en el sistema financiero, pues te iban a cobrar el impuesto a las grandes fortunas. Totalmente falso. Y precisamente se evidencia con esto, porque recordarás, Frederick, que cuando estábamos en campaña, una de las propuestas que hicimos también dentro de nuestro plan de gobierno ha sido el cobro de este impuesto a las grandes fortunas. Precisamente en la lógica que está atravesando el mundo, la crisis que se está atravesando en los diferentes países y donde Naciones Unidas incluso ha hecho referencia a que se ha evidenciado dos aspectos en el mundo. Por un lado, que los estados tienen que ser fuertes en materia económica y en materia de salud, y por otro lado también que se ha visibilizado una gran desigualdad en el mundo. Y es precisamente que incluso muchos ricos o multimillonarios de otros países se han brindado y han exigido a sus países el poder pagar más impuestos justamente para poder coadyuvar a las personas que menos tienen. Y en ese marco estamos tratando este impuesto a las grandes fortunas que, dicho sea de paso, incluso no es un impuesto nuevo a nivel de la región, a nivel mundial. Muchos países ya lo cobran este impuesto. Y en cuanto a la base imponible de los 30 millones de bolivianos, que te decía que representa algo así como 4.300.000 y fracción, es una base imponible por encima de otros países. Incluso, fíjate, hay países dentro de la región que cobran este impuesto por encima de los $30.000, ¿no? Cuando el patrimonio está cerca de los 30.000, ya están cobrando el impuesto. En cambio, nosotros estamos colocando una base imponible de más de 4.300.000. Entonces, es un aspecto, creemos que es importante en una situación de crisis en la que estamos atravesando, que nos han dejado lamentablemente con un producto en recesión, un Producto Interno Bruto de menos 11%, una tasa de desempleo de cerca del 12% y un déficit también mayor al 12%. Son indicadores que no los habíamos visto hace muchas décadas. Y estos proyectos de ley que van a generar ingresos para el país están encaminados hacia aquello. También la devolución del IVA creo que es una buena noticia para los trabajadores, principalmente aquellas personas que ganan menos de 9.000 bolivianos, pues el Estado les va a devolver hasta un 5% del impuesto que paguen. Eso también es importante porque esos recursos que se les va a devolver a las personas, pues también van a servir para seguir impulsando la demanda interna, seguir impulsando el motorcito que nos ha generado crecimiento en los últimos años. Diputado, las empresas unipersonales, empresas públicas, las sociedades comerciales, ¿pagarán este impuesto? No, definitivamente No pagan. no, querido Frederick, y por eso hacía referencia, solamente personas naturales, no personas jurídicas. Bien. Unipersonales, SRLs, mixtas, en fin, todo lo que hace referencia al tema de empresas
no están alcanzadas al impuesto de las grandes fortunas. Tampoco, dicho sea de paso, no alcanza ni a los trabajadores ni a la clase media que tiene algún patrimonio. El cobro Solamente será, las personas que tienen un patrimonio mayor a los 30 millones de bolivianos. el cobro será una vez al año, diputado. Efectivamente, es un cobro al año e incluso, fíjate, Frederick, en el proyecto de ley está establecido que aquellas personas que sí, te comento, que se nos han acercado, gente que tiene mucho dinero en el país, que está dispuesto a aportar y coadyuvar a lo que estamos atravesando, quieren pagar incluso de manera anticipada, y esto precisamente establece el proyecto de ley. Aquella persona, al igual que, para darte un ejemplo, al igual que cuando uno tiene una movilidad, tiene que pagar el impuesto a la alcaldía, generalmente las alcaldías dicen, si usted paga a tiempo o antes de lo previsto, va a tener un descuento de X%. El proyecto de ley para el impuesto a las grandes fortunas también establece que aquella persona que pague el impuesto de manera anticipada, pues tenga un descuento. Son aspectos que se están incluyendo en el proyecto de ley. También el tema de la confidencialidad que nos han pedido, esto es muy importante para evitar que se haga algún tipo de especulación sobre ciertas personas, y pues eso también está dentro del proyecto de ley. Bien, diputado. Es un proyecto de ley que ha sido bien pensada durante estos últimos meses, reitero, que lo habíamos hablado en campaña y ahora lo estamos plasmando como política de gobierno. Si yo tengo 30 millones de bolivianos, ¿cuánto voy a pagar de impuesto? ¿Y cuánto será lo máximo que la persona que tenga más de 30 millones de bolivianos, porque entendemos hay una escala, ¿no es cierto? ¿Cuánto será el tope? ¿Cuánto será lo máximo que se pagará? Mira, se ha establecido 3 parámetros. Aquellas personas que tienen entre 30 y 40 millones de bolivianos van a pagar solamente el 1,4%. Los que tengan entre 40 y 50 millones de bolivianos van a pagar el 2%, y aquellos que tengan mayor a 50 millones de bolivianos van a pagar 2,4%. Ese es el espectro que se ha establecido en el proyecto de ley. Perfecto. Ya para cerrar, diputado, ¿desde cuándo se aplicaría esto? Porque claro, todavía hay algunos análisis que tienen que realizarse, están mirando el proyecto, si se quiere, ya en detalle, algunos elementos que restan seguramente, pero ya la idea es implementarlo ¿desde cuándo? ¿Arranque de año 2021? Así es. Se está estableciendo en el proyecto de ley que la parte operativa sea reglamentada por el Ejecutivo, como generalmente corresponde a un proyecto de ley, y esperamos que ya desde el inicio del próximo año se empiece con este tema. De la misma manera, el reintegro o la devolución del impuesto al valor agregado, que es una buena noticia para la mayoría de la población, pues te comento que en estos meses, lamentablemente, por un desconocimiento y una mala política económica, se ha tenido una laxitud en la recaudación tributaria. Producto de eso, justamente los ingresos del Estado, que estaban enfocados en empresas del Estado, y la recaudación tributaria, que representaba el 82%, pues eso ha tenido una caída estrepitosa. Y necesitamos volver a encaminar la economía, y esto de la devolución del IVA, pues por un lado va a formalizar, va a hacer que las personas empecemos nuevamente a pedir facturita. Bien. Y que ahora nos sirva, porque esos recursos van a volver hacia nosotros para poder tener también recursos para inyectar en la economía. Correcto, a eso iba mi última consulta y con esto cerramos la entrevista. ¿Cuánto esperan recaudar de ese universo de al menos 150 personas en el primer año? ¿Y qué van a hacer con esa plata, diputado? Mira, esto ya han preguntado varias veces. Independientemente del monto que se recaude acá, lo que importa es de que estamos generando nuevas políticas para generar recursos e inyectar a la economía. No se queda solamente el tema en estos 2 proyectos de ley. Ya se ha visto el tema del bono contra el hambre, el tema del refinanciamiento o reprogramación de los créditos en lo que corresponde a los diferimientos, pero también hacia adelante estamos incluyendo otro tipo de normas que nuestro presidente lo va a lanzar en su momento, para reactivar el aparato productivo, reactivar la economía y reactivar y reconstruir principalmente la demanda interna que nos ha dado la estabilidad y el crecimiento en los últimos años. ¿El dinero va al Tesoro General de la Nación, diputado? ¿Ahí se lo guarda?
Mira, como está establecido en la norma, esos recursos en realidad no se guardan, querido Frederick. Hay muchos objetivos que se tienen que trazar. Son tres sectores priorizados que tenemos: educación, salud y el tema productivo. Y desde luego estos recursos también se van a beneficiar, como establece la norma, tanto las gobernaciones, los municipios o las universidades, en el caso de lo que es coparticipación, en fin. Todo tiene su mecanismo y esperamos que genere el efecto multiplicador deseado para nuevamente tener el crecimiento que teníamos hasta hace un año atrás. Perfecto, gracias, diputado, que tenga buen día y estaremos atentos al trabajo que desarrolle hoy la Cámara de Diputados en el marco de este proyecto de ley de impuesto a la fortuna. Gracias, que tenga buen día.